la vida cristiana en las transiciones. ¿Cómo debe vivir o cómo se debe vivir la vida cristiana? En toda transición nosotros tenemos que estar conscientes y convencidos de que ya somos en Cristo, de que ya somos hijos de Dios. En Gálatas capítulo 2, el verso 20, nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En 1 Corintios capítulo 15, verso 10, nos dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es esencial que cada creyente examine con diligencia las Escrituras para ver lo que Dios allí nos enseña respecto a la vida cristiana y cómo ha de vivir o de ser vivida la vida cristiana en las transiciones. En las transiciones, muchas de las veces nos vamos a sentir, y oigan bien el término que estoy usando, sentir, porque la vida cristiana no depende de lo que sentimos, sino de aquello que creemos. Amén. Por lo tanto, en las transiciones nos vamos a sentir, aunque no sea una verdad, pero nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir vacíos, y óigame bien el término que estoy usando, de sentimientos. Nos vamos a sentir abandonados, nos vamos a sentir aún en medio de gente que nos rodea y nos ama, nos vamos a sentir no amados, no queridos, nos vamos a sentir rechazados, porque las transiciones provocan estos sentimientos. Ahora bien, para nosotros tener o vivir una vida cristiana efectiva en las transiciones, nosotros no solamente tenemos que depender de aquellas cosas, o no podemos depender de aquellas cosas que vemos con nuestros ojos físicos, o podemos sentir ocasionalmente o en ocasiones, como en la transición, sino que nosotros tenemos que creer. Diga conmigo, creer. Ay, creer. Tenemos que creer que la vida cristiana no depende de nosotros, sino depende de aquel que nos salvó y de aquel que nos dio la vida en él, y nuestra vida está escondida en Cristo. Por lo tanto, para tener una vida exitosa, transitoria, de transición, y tener una trascendencia aún después que nosotros hayamos abandonado este camino o este andar o esta vida, podemos dejar un legado de que por este camino de transición hubo alguien que le creyó a Dios. Hubo alguien que pudo vivir la vida cristiana como manda Dios y no como le enseñaron los hombres. Los hombres nos pueden dar un modelo de cómo se vive la vida cristiana, pero el mejor modelo de vivir una vida cristiana está en Cristo. Cristo es nuestro modelo de cómo nosotros podemos vivir una vida cristiana, expresar una vida cristiana en las transiciones. Entonces se sostienen hoy en día varias enseñanzas equivocadas, como la que dice que el creyente está bajo la ley como una regla de vida y como medio de santificación. Y eso es falso, eso es incorrecto. El cristiano la regla de la vida del creyente no es la ley, no es la regla de vida del creyente caminar por la ley, y tampoco la ley es un medio de santificación. Quiero citar a Scofield. Scofield se opuso a esta falsa enseñanza en su nota que se encuentra bajo Gálatas capítulo 1, verso 6, y allí dice: la prueba del evangelio es gracia. La prueba del evangelio es la gracia.
Y si el mensaje excluye la gracia, si el mensaje que predicamos día a día, domingo tras domingo, semana tras semana, en todos los lugares donde Dios nos permite, si nuestro mensaje excluye, saca la gracia del mensaje o mezcla la ley con la gracia como el medio de la justificación o santificación, o niega el hecho o la culpa del pecado, lo cual es lo único que da la gracia, ocasión y oportunidad de actuar, entonces esto es lo que Gálatas llama el apóstol Pablo el otro evangelio. Y el predicador está bajo la maldición de Dios, o como Gálatas lo dice en el texto, anatema. Y la palabra anatema es maldito. Pablo le dice a los Gálatas que vivir bajo la ley en tiempos de la dispensación de la gracia es vivir bajo maldición, o mezclar la gracia con la ley también es estar bajo maldición. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir bajo las reglas de la ley y poder agradar a Dios, porque vivir bajo las reglas de la ley es vivir por obras y no por fe. Y Pablo le dice a los Gálatas: vosotros empezaste por el Espíritu y habéis acabar por la carne, por las obras. Esto es entonces otro evangelio. Pero Pablo lo explica más luego y dice que no es que hay otro evangelio, sino que el otro evangelio está relacionado con el esfuerzo humano que hacen los hombres para agradar a Dios. Tú no puedes vivir bajo las reglas de la ley y a la misma vez vivir bajo la gracia, porque no son compatibles. La gracia y la ley no son compatibles. Ahora bien, para entender esto, tenemos que ir un poquito más al Antiguo Testamento y decir que el propósito de la ley era anunciar la gracia. El propósito de la ley que Dios le dio a Moisés, el propósito de este viejo pacto era que anunciar la gracia. Era un pedagogo, era un doctor, era un pediatra, era una nana que cuidaba. La ley era una nana que cuidaba al bebé hasta que el bebé cumpliera la edad adecuada para él ser grande y depender de él solo. La ley tenía el propósito entonces de anunciar esa gracia, que no es algo, sino que es alguien, y es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es nuestra vida. Y en las transiciones nosotros tenemos que manifestar esta vida, ¿ve? Que Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida y nosotros caminamos en esa vida. Dice Romanos capítulo 7, verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Quién es este otro? Cristo. Antes tú pertenecías a otro. Y Pablo compara a ese otro o a ese marido en Romanos capítulo 7, que es la ley. La ley era nuestro marido, que nos exigía una vida recta, una vida santa, pero dependiendo de nuestras propias fuerzas, y no podíamos agradar a ese marido. Hasta que llegó el nuevo marido que se llama Cristo. Ahora, tenemos que entender algo, y es muy importante que lo entendamos, y es que el viejo marido no muere. La ley no muere. La ley no muere. Y para que nosotros fuésemos esposa, porque somos la iglesia de Cristo, del otro marido que es Cristo, nosotros teníamos que morir, no el marido viejo, la ley. ¿Cómo? Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros morimos? Cuando creímos en Cristo. ¿Ve? ¿Cómo tú moriste? ¿Por qué? Porque la ley decía que la única manera que se podía aprobar el divorcio era o sea, la separación de un hombre o una mujer, era que si el marido moría, entonces la esposa
de ese difunto podía casarse otra vez porque ya el marido murió. Pero el problema que tenemos aquí es que el marido no muere. La ley no muere. Ese es el problema que tenemos ahora aquí, en el capítulo 7, es que el marido no muere. Entonces, ¿qué hace Cristo como el otro marido? Te dice a ti, bueno, como la ley no puede morir, como ese marido no puede morir, pues entonces yo muero. Yo muero. Y al morir yo, cuando ustedes creen en mí, también mueren conmigo. Porque de la única manera que la ley aprobaba que se podía casar el esposo o la esposa con otro marido es que si el marido muriera. Pero ya el marido murió, que es Cristo. Y tú y yo y nosotros morimos a la ley cuando creemos en Cristo. Por lo tanto, legalmente delante de Dios podemos casarnos con el otro, que es Cristo. ¡Aleluya! Por lo tanto, tú tienes otro marido. Por eso es que la ley ya no te gobierna. Ya la ley no tiene autoridad sobre ti. Ya no, tú no vives con las demandas de la ley. Ahora vives con la demanda de la gracia de Dios. Que no solamente te dice, sé santo, sino que Él te santifica. No solamente te dice, cree, sino que te ayuda a creer. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios son aquellas manos que te dan de comer. No solamente te dice, come, como te decía el otro marido. Come. Pero es como decirle come a uno que no tiene mano. La gracia, este nuevo marido, te dice come y ella misma te da de comer. Camina y ella misma te da las piernas para que camine. Corre y ella misma te ayuda a correr. Esa es la gracia de Dios. Un marido te exigía santidad, el otro marido te santifica. Qué interesante esto, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender esto. Por la gracia de Dios hemos sido unidos entonces al nuevo marido que es Cristo, en una admirable unión. Quiera el Señor abrir nuestros ojos para ver estas cosas en este día. Hoy, que Dios abra nuestros ojos para ver esto que estamos hablando. Que Dios nos abra los ojos. Que Dios nos abra el entendimiento, como le decía Pablo y oraba por los colosenses. Yo oro para que los ojos de vuestro entendimiento se nos abran y podamos entender esta verdad presente que nos gobierna hoy. Quiero compartir algunas cosas también que son muy importantes. Y es que los siguientes pasajes que vamos a estar hablando y diciendo están ordenados en varias categorías y pueden ser de ayuda para discernir la vida cristiana en las transiciones. ¿De qué se trata y cómo ha de ser vivida esta vida cristiana en las transiciones? Depender de nuestra propia fuerza es muy difícil transicionar. Pero cuando en las transiciones, aunque esté el problema, esté la necesidad, esté la circunstancia, cuando dependemos totalmente de la gracia de Dios y de aquellas riquezas y de todas las cosas que Dios nos ha dado en Cristo, nosotros podemos caminar, podemos correr, podemos seguir avanzando. Por lo tanto, esta enseñanza se encuentra en las epístolas del Nuevo Pacto o las epístolas del Nuevo Testamento, como se conocen, y allí son muy claras estas enseñanzas. Y quiera Dios, yo oro para que Él nos ayude a entender estas cosas. Primero, compartamos, la vida cristiana es nada menos que la vida de Cristo. ¿Qué es la vida cristiana? Es la vida de Cristo operativamente en función dentro de nosotros. La vida cristiana no se vive aparte de Cristo. La vida cristiana no se vive bajo la ley. La vida cristiana no se vive aparte de la cruz. La vida cristiana no se vive con fuerzas humanas, con buenas obras. La vida cristiana está definida en nada menos que la vida de Cristo fluyendo, funcionando, manifestándose en nuestras vidas. Eso es la vida cristiana. Si alguien te pregunta, ¿qué es la vida cristiana? La respuesta sería vivir en Cristo, estar en Cristo. No es ir a una iglesia, porque hay mucha gente que entra a un local pero nunca ha entrado a la iglesia. Porque ellos creen que las cuatro paredes es la iglesia. Y la iglesia no es el salón.
la iglesia se congrega en el salón. Yo no sé si usted me está entendiendo. Por eso que la vida cristiana no se vive de esta manera como nos enseñaron nuestros antepasados, que intentaron enseñarnos con buenas cosas, pero estaban erróneamente equivocados, correctamente equivocados. Así que la iglesia manifiesta la vida de Cristo, y eso es vivir la vida cristiana. No, la vida cristiana no se vive reuniéndose en un lugar, porque hay gente que no son cristianos y se reúnen en un lugar. ¿Me están entendiendo? La vida cristiana no la define lo que nosotros hacemos. La vida cristiana está definida por lo que Cristo hizo, está haciendo y hará en y a través de vosotros. Así que la vida cristiana tiene como fundamento la piedra angular, Cristo. Cristo es la vida cristiana en nosotros. Por eso Juan capítulo 15, el verso 5 dice: yo soy la vid, la vid, la vid, vosotros los pámpanos. Los pámpanos no mantienen la vid mantiene a los pámpanos. La vid es el fundamento, la vid es la rama fuerte, la vid es la raíz, la vid es el árbol que sostiene la rama. El problema del cristiano hoy en día es que piensa que Dios es Dios porque él le creyó a Dios. Y no es así. El hombre le cree o no le puede creer y Dios sigue siendo Dios. Cristo no cambia porque el hombre diga que él es o no es. Él sigue siendo Dios. Por lo tanto, es la vid que nos sustenta a nosotros, no nosotros a la vid. Ay, 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 qué revelación, qué entendimiento. Diga conmigo: la vid me sostiene a mí, no vosotros a la vid. El pámpano, el fruto, depende de la vid. La vid tiene vida propia. La vid genera vida. La vid genera vida. Es la fuente de vida hacia los pámpanos. En Romanos capítulo 6, verso 4, dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira qué palabra tan interesante, que en las transiciones nosotros tenemos que manifestar esta vida nueva. Es una vida exitosa, es una vida que expresa vida, es una vida que expresa la naturaleza de aquel que resucitó por la gloria del Padre. ¿Estamos entendiendo? Y esto es muy interesante que nosotros lo podamos entender, porque el texto no solamente dice andemos en vida, sino que añade una palabra más y dice que andemos en vida nueva. La vida del creyente, la vida del cristiano es una vida nueva. Todo es nuevo. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: Cristo vive en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo. Tenemos que estar conscientes entonces que en estas transiciones es Cristo que vive su vida en mí y yo vivo en él. Y esto es muy interesante que nosotros lo podamos entender, porque si Cristo vive en mí, significa que hay una operación de vida nueva y abundante operando en mi vida. Lo tenemos que entender. En Filipenses capítulo 1, verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo, preso detrás de los cerrojos en una cárcel. Pablo no dice esto montado en un carrito en Six Flags o en la playa, o tomándose una piragua o una colada. Pablo dice esto en la cárcel y él expresa esta palabra: porque para mí el vivir es Cristo. Yo no sé si para ti el vivir es Cristo. Estar consciente de Cristo 24/7. Estar consciente de la presencia de Cristo en las transiciones. Tú te levantas en la mañana, trabajas todo el día, vas a la casa. ¿Estás consciente de Cristo en tu vida, de la vida operativa?
de esa vida operativa del vivir en Cristo? Vivir en Cristo no es dejar de hacer o hacer mucho. Vivir en Cristo es estar consciente de que en nosotros hay una vida manifestada, operativa 24/7, aún estemos durmiendo. En Colosenses capítulo 1, verso 27 y capítulo 3, verso 3 al 4 nos dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Creo que en este tiempo nosotros seremos manifestados. No solamente esto es una esperanza futurista, sino que esto es una esperanza activa. Es una esperanza presente de la manifestación de nuestras vidas en Cristo en la tierra gloriosamente. Es la gloria de Dios que en estos días se va a manifestar en las transiciones. Por eso es que la Biblia dice en Romanos también que esta tierra gime con dolores de parto, como una mujer que tiene dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos o de los huíos de Dios. Esa promesa no solamente es para un futuro, sino que esa promesa es para ahora. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios nos vamos a manifestar en todo el sentido de la palabra en esta transición que estamos viviendo, no solamente nosotros, sino la iglesia universal. La iglesia en todo el mundo está viviendo una transición, pero si nosotros entendemos el tiempo que estamos viviendo, nos vamos a manifestar en la gloria de Dios. Por lo segunda de Corintios capítulo 4, verso 10 al 11 dice: para que también la vida de Cristo, la vida de Jesús, se manifieste en nuestros cuerpos. Oye, hasta en nuestros cuerpos. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hasta ese nivel llegó Pablo. La vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo y aún en nuestra carne mortal. Gálatas capítulo 4, verso 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En lo natural esto es imposible. Esto se llama loquera, porque ningún hombre sufre dolores de parto en lo natural. ¿Cuándo tú has visto un hombre sufrir dolores de parto? Eso es algo antinatural. Pero en el mundo espiritual, en el reino de Dios, en Cristo no hay ni mujer ni hombre, sino que todos somos unos en Cristo, y esto hay que entenderlo. Porque lo apostólico, lo apostólico se le es impartido la semilla del Padre para que sufra dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nuestra gente, en las personas que Dios ha permitido que estén en nuestro lado. Como ministro, como pastor, como apóstol, evangelista, cuando tenemos una mentalidad de reino, cuando tenemos una mentalidad apostólica, esta expresión del apóstol Pablo, que vino por revelación del Espíritu, que dice que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros como ministros competentes de esta gracia y de este nuevo pacto, se nos dio el mismo sufrimiento del dolor de parto hasta que Cristo sea formado en aquellas personas que Dios nos ha dado. Sufrir el dolor de parto. Las mujeres que están casadas pueden hablar de esto. Las mujeres que han tenido sus preñeces y han tenido el privilegio de sufrir, y digo el privilegio porque no es ningún privilegio, yo creo, de sufrir estos dolores de parto, ella está consciente de algo. Y es que estos dolores de parto son la señal de que algo viene. Y como iglesia tenemos que llegar a este nivel. Como congregación tenemos que llegar a este nivel. Como ministros competentes, con una mentalidad apostólica, tenemos que llegar a este nivel de sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, en vosotros. Esto es una verdad presente de la vida cristiana.
La vida cristiana no es una vida que la empiezo hoy y la termino mañana. La vida cristiana es una vida de transformación en aquella persona que se llama Cristo Jesús. La vida cristiana es Cristo manifestando y desarrollando su vida en el creyente. No somos nosotros que vivimos la vida cristiana. La vida cristiana la vive Cristo en nosotros y el resultado de eso es manifestar y desarrollar la vida de Cristo en el creyente. Estar consciente de esto nos da un panorama mucho mayor para poder entrenar a la gente conforme a Cristo y no conforme a nosotros. ¿Cuál ha sido el problema de muchos ministros? ¿Cuál ha sido el problema de muchas iglesias, congregaciones? ¿Cuál ha sido el problema de muchos líderes? Es que han querido formar a la gente a su imagen y no a la imagen de Cristo. Han querido formar a la gente con sus conceptos y enseñanzas y no según Cristo. Han querido formar a la gente basados en verdades que ellos mismos se han inventado fuera o antibíblicas y han tomado a la gente y los han esclavizado diciéndole: tú tienes que imitarme a mí. Y usamos el texto que Pablo le usa a Timoteo diciéndole: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pero Pablo dijo eso porque Pablo estaba siendo formado a la imagen de Cristo. Y usted como líder, apóstol, ministro o los 5 ministerios no le podrá decir a nadie que sea igual a ti hasta que usted no sea igual a Cristo. ¿Por qué? Porque esto te traerá dolores de cabeza, depresión. Esto te traerá llanto, lágrimas, tristeza. ¿Por qué? Porque al final del tiempo la gente nunca será igual que tú. Y tienes que tener conciencia y consciente esta verdad, que la gente, por más que usted la entrene, nunca será igual que tú, sino que te superará, sino que irá un poco más allá. Y tú sabes cuál debe ser el gozo y la meta de todo líder apostólico, del ministerio quíntuple, de esta verdad que estamos hablando, es que nuestros hijos sean mejores que nosotros, avancen y lleguen más lejos que nosotros y sean formados en Cristo Jesús. Esta es la primera verdad que hemos tocado, de vivir la vida cristiana en Cristo. La segunda verdad es el desarrollo de la vida de Cristo y realizado por el poder del Espíritu Santo que reside en nosotros. Vuelvo y repito, es el desarrollo de la vida de Cristo realizada en nosotros por el poder del Espíritu Santo que reside en nosotros. Nosotros somos la residencia de Dios. Nosotros somos la residencia del Espíritu Santo. Nosotros somos la residencia de Cristo. Mira lo que dice Juan capítulo 14, verso 17. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No solamente Jesús, el Cristo glorificado, estará con vosotros o mora con vosotros a nuestro lado, sino que también ahora está en vosotros. Esta promesa se la dijo Jesús a los discípulos. Yo me voy, pero le enviaré a mi otro yo, al Paracleto. Le enviaré mi Espíritu Santo, para que no solamente esté con vosotros, porque Jesús antes de la cruz estaba con los discípulos. Después de la cruz estaba en los discípulos. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto es una verdad que tenemos que operar en ella. Es una verdad presente. Vuelvo y lo repito, esta verdad. Antes de la cruz, Jesús estaba con los discípulos. Nunca se le metió por dentro. Jesús antes de la cruz no traspasaba paredes. Jesús antes de la cruz no estaba en 2 lugares a la misma vez. Jesús estaba en un lugar a la vez. Pero después de la cruz, no solamente estaba en un lugar a la vez, sino que ahora estaba en todos los lugares a la misma vez. Aleluya. Por eso es que tenemos que transicionar del Jesús de los evangelios al Cristo de las epístolas, al Cristo revelado. Jesús tenía al Cristo por dentro. Por eso fue que el texto dice: me preparaste cuerpo, porque Cristo es eterno.
Me preparaste tabernáculo, me hiciste morada, dijo Dios, dijo Jesús, tú me hiciste una morada para yo habitar allí. Y Jesús era el cuerpo, el tabernáculo. Ay, 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 Jesús era la morada de Dios. Pero ese Jesús, que era Dios y es Dios, y que es hombre, estaba limitado al tiempo, pero Cristo no. Y por eso es que esta verdad tiene que estar en nosotros en las transiciones. ¿Por qué? Porque no solamente Jesús le dijo, porque mora con vosotros. No, ahora voy a estar en vosotros. Aleluya. Aleluya. Qué verdad tan maravillosa la que estamos viviendo. En Juan capítulo 15, versos 26 y capítulo 16, verso 14 dice, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo. Jesús le dice, Él va a dar en ustedes testimonio acerca de mí. Vivir la vida cristiana sin el Espíritu no es posible. Vivir la vida cristiana sin el Espíritu es una imitación. Y muchos de nosotros somos imitadores de la vida cristiana de otros. Ay, 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 aquí se están rompiendo las mentes. Yo sé que aquí se te están rompiendo a ti muchas cosas que tú has practicado, pero por imitación. Tú lees la Biblia por imitación, tú oras por imitación, tú levantas las manos por imitación, tú cantas por imitación, pero todavía no hay un testimonio del Espíritu y de la vida de Cristo en tu vida. La mayoría de nuestras congregaciones están llenas de creyentes que no han nacido de nuevo y que viven la vida cristiana. ¿Cómo? Por imitación. Imitan las cosas cristianas. Imitan. Como aquel mago. ¿Ustedes se acuerdan del mago del capítulo de los Hechos? Cuando Pedro estaba haciendo milagros y la unción y el poder de Dios se estaban manifestando. Y aquel mago le dice, te compro ese poder, yo quiero ese mismo poder que tú tienes. ¿Y sabe lo que Pedro dice? En tinieblas te veo en tinieblas. Porque el Espíritu Santo no se compra con dinero. En las transiciones tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros los ministros, los líderes, los que ministramos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que ministramos, con lo que hablamos, con lo que hacemos, con lo que le estamos enseñando a la gente. Porque la vida cristiana no se vive ni en emoción ni por emoción, aunque se manifiestan emociones, pero ese no es el fundamento. Y tampoco la vida cristiana se vive sin el testimonio de la persona de la Trinidad que se llama el Espíritu Santo. Jesús dijo, y Él os dará testimonio acerca de mí, no acerca de Moisés. Muchos de nosotros tenemos el testimonio de Abraham, de Adán, de Moisés, de Josafat, de Gedeón y de todos estos hombres. Y brincamos y saltamos cuando nos hablan de estos grandes hombres de fe. Cuando nos hablan de Jeremías, cuando nos hablan de David, brincamos y saltamos. ¡Wow! ¡Wow! Y vamos de aquí para allá y para allá. Pero cuando nos hablan de Cristo nos da sueño. Cuando nos hablan de la vida de Cristo, ¿sabe lo que dice nuestra mente? Otra vez Cristo, Cristo, Cristo. ¿Y qué usted quiere que nosotros hablemos? Si solamente la palabra de Dios expresa y manifiesta un solo mensaje y se llama Cristo. Dios tiene un solo mensaje, no tiene dos, se llama Cristo. A Él oíd, no a Moisés, no a Abraham, no a Josué, no a José, no a Jacob, no a Isaías ni a Isaí, no a ellos. Es al Hijo que hay que oír. Y el problema que tenemos hoy en día en nuestras congregaciones es que estamos oyendo demasiadas palabras, demasiados mensajes fuera de Cristo. Y la gente está cansada, la gente está ociosa, la gente ya no haya qué hacer. Porque cantan y salen igualitos. Oran y no pasa nada. Adoran y adoran, estudian y estudian. Van a centros de teología, van a institutos, van a todos lados y nada pasa en su vida y su vida es como una repetición de la historia. Pero cuando esta verdad se nos es revelada, que el que da testimonio en nosotros es el Espíritu Santo acerca de Cristo, de quién es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo no te va a condenar, el Espíritu Santo no te va a traer culpa. El Espíritu Santo te va a convencer de justicia, de la justicia que Cristo nos dio en Él, de las riquezas que Cristo nos dio en Él. Y tenemos que estar claros, ministros, pastores que me están escuchando, apóstoles, evangelistas, que están en el ministerio, tenemos que comenzar una reforma otra vez en nuestras congregaciones, devolver otra vez al mensaje cristocéntrico.
y decirle a la gente que el que da testimonio en nosotros no es la ley, sino Cristo. Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Juan capítulo 15, verso 26. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es el testimonio de Cristo? Que Él es nuestra justicia, que Él nos perdonó todos nuestros pecados, que Él nos santificó, que nos purificó, que nos levantó, que Él resucitó, que Él es nuestra resurrección. Aleluya. Capítulo 16, verso 14 de Juan dice, Él me glorificará. ¿Quién glorificará a Cristo en vosotros? El Espíritu Santo. ¿A quién estamos glorificando nosotros? ¿Quién está siendo glorificado en nosotros? ¿Quién? Tiene que ser Cristo. Cristo. Hechos capítulo 1, verso 8. Un texto muy importante. Muchos teólogos lo llaman el corazón de la Biblia. Y dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado en el creyente. Las transiciones sin la vida y la persona del Espíritu Santo serán una vida de derrota, porque tú tienes que operar en el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es el poder operativo del Espíritu Santo en nosotros. No es el poder para solamente echar fuera al diablo. No. Es el poder para establecer el gobierno de Dios en la tierra, para establecer el reino de Dios en la tierra. Y es el poder para predicar las buenas nuevas de salvación. Mucha gente usa y malinterpreta. Dios me dio poder para echar fuera al diablo y para echar fuera los demonios y para ir a los lugares altos y hacer aceite y coger un helicóptero. No. Están usando el poder mal. El poder es para predicar a Cristo resucitado. El poder es para hacer las señales. El poder es que ¿para qué? ¿Para qué es el poder? La Biblia dice, yo os he dado poder. Oren por los enfermos. Reprendan si tienen que reprender, pero el poder de Dios operativo en la vida de la iglesia es un poder que predica, es un poder que evangeliza, es un poder que forma gente, es un poder que transforma gente, es un poder que disipula, es un poder que levanta, es un poder que imparte, es el poder de Dios operativo en nosotros. No es que se nos pare los pelos, no es que brinquemos el domingo y el lunes tenemos que estar peleando otra vez con el diablo. El domingo lo echamos fuera y el lunes tenemos que estar peleando otra vez. Y tenemos que volver el otro domingo para echarlo otra vez fuera. No, si usted como cristiano vive la vida peleando con el diablo, usted todavía no conoce el poder de Dios en tu vida. No lo conoces. Si tu vida cristiana en las transiciones, en la vida, es una vida para estar peleando con el diablo todo el tiempo. Y reprendo al diablo, y reprendo al diablo. Y no pueden orar si no mencionan al diablo. Usted todavía no ha entendido que usted es la morada de Dios, la residencia de Dios en el Espíritu. Usted no tiene que estar peleando con un derrotado. Usted tiene que vivir en el poder de Dios, en el poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿Ve? Mira, ahí está. De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Miren el texto. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la... No estaban peleando con el diablo. Búscate las escrituras para que tú veas todas las cartas apostólicas y el libro de los Hechos para ver si alguno de estos apóstoles estaba todo el tiempo orando, echando fuera al diablo, que si peleando con los demonios, que si peleando con lugares celestiales y potestades. No. Ellos, cómo ellos usaban el poder? Dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia abundaba sobre ellos y era sobre todos. ¿Cuál es el testimonio? ¿Para qué es el poder? El poder es para dar testimonio de la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu, con letra mayúscula, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era la ley del pecado y la muerte? La ley de Moisés. La ley que Dios le dio a Moisés. La ley que condenaba, la ley que te señalaba lo malo que tú eras, pero no podía hacer nada contigo. Pero Dios nos dio la ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es la ley que mora en nosotros. Es la ley de la libertad. Es la ley del amor. La ley del Espíritu con letra mayúscula de vida. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, la ley que Dios le dio, era una ley de muerte. Por eso Pablo le dice a los corintios, la letra mata. ¿Cuál era la letra? La ley. Pero el Espíritu que está detrás de la ley, que era el propósito de Dios, da vida. Da vida. Da vida. El Espíritu de vida. No el espíritu de muerte, el espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu con letra mayúscula. Y en las transiciones nosotros tenemos que tener esta revelación. Tenemos que depender de la persona del Espíritu Santo que ya reside en nosotros en poder. Del poder del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Gálatas 5:16. Andar en el Espíritu. Esas son nuestras actitudes. Esa es la manera de vivir, estar consciente de Él 24/7. Efesios 1, verso 18 al 19. Para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es un poder que opera en nosotros sobrenaturalmente. Y Efesios capítulo 3, verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. ¿Cuál es ese según el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo. No algunos poderes, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros, en la vida cristiana, en las transiciones, opera el poder de Dios. El poder, reside el poder. No importa cómo tú te sientas, cansado o cansada, enfermo o sano, endeudado, triste, en problemas financieros, no importa. Tú tienes que estar consciente de que este poder que Dios te ha dado está contigo. Y le voy a enseñar algo más. Estar consciente del poder del Espíritu Santo en las transiciones no te hace inmune a los problemas de la vida. Muchos piensan, porque tú tienes el Espíritu Santo, tú eres cristiano, ahora tú vives en cristiandad, ahora tú tienes a Cristo por dentro. Eso no te hace inmune. Al contrario, te lleva muchas veces al fracaso físicamente, naturalmente. La vida cristiana no es una vida de volar y que todo va a salir bien. No. Eso es un falso evangelio, es una falsa enseñanza. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. La Biblia dice que las mismas cosas que le sucedieron a nuestros antepasados son de testimonio para que nosotros no fracasemos como ellos fracasaron. La Biblia dice que las mismas cosas que Jesucristo vivió aquí en la tierra se van cumpliendo cada día en nosotros. ¿Cómo tú puedes predicar un evangelio de no problemas? Un evangelio de no enfermedad, un evangelio de no crisis, de no escándalo, de no... Eso es falso. A la gente hay que hablarle claro. La vida cristiana es una vida de poder, pero también van a haber muchos fracasos, van a haber muchos disgustos, van a haber muchas traiciones, van a haber mucho dolor, va a haber pérdida, va a haber momentos difíciles, pero el poder que opera en ustedes es superior a eso. Eso es estar consciente de la residencia del Espíritu Santo en nosotros en las transiciones. Quiero tocar otro punto muy importante y es la dinámica de la vida cristiana, que es Dios obrando poderosamente en nosotros. La dinámica de la vida cristiana, que es el poder de Dios obrando poderosamente en nosotros. Dios obrando poderosamente en nosotros. Dice 1 Corintios 1:29, a fin. Ese a fin tiene un propósito, es el propósito. Por lo tanto, de esta manera, concluyo de que nadie se jacte en su presencia. Dice Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya. Entonces aquí estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Que aquí nosotros no tenemos ninguna tilde de nuestras obras, sino que es todo el poder dinámico de Dios obrando en nosotros. Por eso tú no puedes decir, lo que yo hice, lo que yo estoy haciendo.
Esto sucedió porque yo oré mucho. Esto sucedió porque yo adoré. Esto sucedió porque yo canté. No, eso sucedió porque en ti está la vida dinámica de Dios. El poder operativo poderosamente obrando en tu vida. Por eso Pablo dijo, no yo, es verdad, yo he hecho muchas cosas, pero no yo, sino el poder de la gracia operando en mi vida. Tú no te hiciste, a ti te crearon. Tú no te hiciste, a ti te crearon, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para hacer obras, sino para buenas obras. O sea, primero eres creado en Cristo y después obras. ¿Qué nos enseñó la religión? Que tú tienes que hacer obras primero para después ser creado. No, primero eres hecho, poema, creado y después ¿para qué? Para buenas obras. El resultado por la cual tú haces buenas obras es porque fuiste creado en Cristo. El creado en Cristo, el que está en Cristo, el que ha sido introducido en Cristo, hace buenas obras. ¿Cuáles obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es la obra de Dios? La fe. ¿Cuál es la obra de Dios? La justicia. ¿Cuál es la obra de Dios? La redención, la santificación, el poder, el amor. Para hacer buenas obras, no malas obras. Buenas obras que fueron de antemano creadas por Dios antes que nosotros naciéramos. ¿Ves? Para que anduviésemos en ella. En Gálatas capítulo 6, verso 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación o una nueva criatura. Los judíos, los religiosos, se gloriaban de que pertenecían al pacto abrámico porque eran circuncidados. Ellos se gloriaban de que porque descendían de Abraham. Ellos se gloriaban porque era una especie. Ellos se gloriaban porque era un pueblo único. Y Dios le dijo a ustedes en Deuteronomio, me gusta una palabra que hay allí, y en Éxodo dice, yo no los escogí a vosotros porque ustedes eran el mejor pueblo del mundo. Yo los escogí a vosotros para mostrar mi gloria a través de ustedes, porque hay demasiado pueblo alrededor. Pero yo, por gracia, por providencia divina, por mi propia decisión, por soberanía, los escogí a ustedes. No porque ustedes eran buenos, no porque ustedes son santos, no porque ustedes hacen obras buenas, sino porque yo los escogí a ustedes. Porque yo a través de ustedes voy a traer a mi hijo. Voy a traer a mi hijo. Y eso fue por la gracia. Pero ellos se gloriaban de que pertenecían a un pueblo elegido de Dios. Exclusivismo. Ellos se gloriaban de que eran circuncidados y pertenecían al pacto abrámico. Ellos se gloriaban de eso. Pero tú sabes lo que dice en Gálatas. Le dice, mira, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Los circuncidados eran los judíos y los incircuncisos eran los gentiles. Aún había judíos que no habían sido circuncidados. Eso eran considerados como gentiles también. ¿Sabe lo que vale aquí? Dice Pablo. Una nueva criatura que es circuncidada en el corazón. Que ahora no pertenece solamente a un pacto de la ley o un pacto humano de la carne, sino que pertenece al pacto eterno. Porque el pacto eterno es antes del pacto con Abraham. Los pactos en el Antiguo Testamento solamente anunciaban el verdadero pacto. El pacto de Dios es Cristo. Y en ese pacto nuevo es que nosotros fuimos y somos creados. El nuevo pacto es una persona. Se llama Cristo. Cristo. Ahí es que tenemos que llevar a nuestra gente. Mis queridos hermanos, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, misioneros, ministros, servidores, que ministramos la palabra de Dios. No podemos traer la gente a nosotros. Tenemos que llevarla a Cristo. A Cristo. Y en las transiciones, muchos de nosotros nos vamos a gloriar porque estamos haciendo cosas. Ay, qué bien me va porque yo hago esto. No, mi hermano, no nos gloriemos en lo que estamos haciendo,
Gloriémonos en la cruz de Cristo, en la nueva creación, en el poder operativo, dinámico, que opera en nosotros a través de Cristo, en las transiciones. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce en vosotros el hacer? Dios. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Quién produce el hacer? ¿Quién produce el querer? Dios. Es Dios que produce el querer hacer algo. Tú no haces para agradar a Dios. Tú crees y haces. Primero crees y después haces. La religión te enseña, haz mucho para que agrades a Dios. Pero Dios nos está diciendo aquí, no son ustedes los que producen buenas obras. No son ustedes los que producen una vida cristiana. No son sus esfuerzos los que producen una vida de éxito. No son sus esfuerzos los que producen unos liderazgos poderosos. No es la manera de ustedes ser. Es el poder dinámico que opera en nosotros, que se llama Cristo, que produce el querer hacer algo para Dios y el hacer algo para Dios. Si usted tiene una célula, es porque Dios te la dio. Si usted ora mucho, es porque el Espíritu Santo te está convenciendo de que ores. Si tú alabas a Dios, es el Espíritu Santo que está produciendo, porque tú por tu propia fuerza ni quieres reunirte los domingos. No seamos hipócritas, seamos sinceros con nosotros mismos. Ninguno de nosotros queremos reunirnos ningún día de la semana, a menos que el poder que opera en nosotros dinámicamente nos instruya, nos guíe a servirle a Dios. Tenemos que estar conscientes en las transiciones de esta verdad. Juan capítulo 15, verso 5 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí se acabaron las glorias humanas, aquí se acabó los éxitos humanos, aquí se acabó todo lo que yo hago, lo que dejé de hacer. No es menos Dios cuando usted deja de creerle y no es más Dios cuando usted le cree. Dios sigue siendo Dios. Tenemos que estar conscientes de esto, porque separados de Él nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Él. Nada. Nos podemos esforzar mucho y al final del tiempo Dios nos va a decir, eso no me agradó. ¿Sabe por qué? Porque lo hiciste sin fe. Sin fe. Lo hiciste sin fe. No me creíste. Lo hacía para que te vieran. Lo hiciste para que te vieran. Hiciste como Ezequiel, que metió a aquel rey dentro del templo para que viera las riquezas. Tenemos que tener cuidado de vanagloriarnos de lo que estamos haciendo y de lo que hemos logrado sin tener conciencia del poder dinámico de Cristo en nosotros. Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según que la potencia de Él. ¿Cómo Pablo trabajaba? Dependiendo de la potencia y del poder de Dios en él. Si la obra que tú estás haciendo para el Señor, si el pastorado, el ministerio, lo apostólico, todos los ministros, los líderes, todo lo que estamos haciendo como congregación, estamos dependiendo del poder de Dios, nos va a ir bien. Si estamos trabajando, pero dependiendo del poder de Dios, nos va a ir bien. Por eso Pablo dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Podrás tú decir esto conmigo? Que lo que estamos haciendo hoy en este estudio, todo lo que estamos haciendo en la semana, lo hacemos por la potencia, por el poder de Dios que actúa en nosotros. Estamos conscientes de esta verdad, que no somos nosotros, sino que es el poder de Dios que actúa en nosotros. En el antiguo pacto Dios le decía a la gente, esfuérzate y sé valiente. En el nuevo pacto el Señor nos dice, créeme y verás mi fuerza y mi valentía en ti. Créeme. En Hebreos capítulo 13, verso 21, Hebreos 13, 21 dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Quién nos hace aptos en buena obra? Dios. Haciendo Él en vosotros, oiga bien esto, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Aún para agradar a Dios, Dios mismo produce eso en vosotros para agradarle a Él. Significa que nuestros propios esfuerzos no le agradan a Dios, aunque sean buenos, aunque sean religiosos, aunque estén entre comillas de que ungidos, sino que es Él
que lo hace en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted ve, ustedes me oyeron, me acaban de escuchar la verdad presente que se nos acaba de dar, de que es Cristo en nosotros quien produce el agradar a Dios, el agradar al Padre, en la nueva creación. Es esa vida dinámica en la vida cristiana, en medio de las transiciones, que el poder de Dios va manifestándose. Por eso en cada transición tenemos que depender del poder dinámico de Dios, depender del poder del Espíritu Santo que ya reside en nosotros y de depender de la vida de Cristo en nosotros. Por lo tanto, la vida cristiana se vive en el poder, con el poder en nuestras vidas, pero con una conciencia y conscientemente cada día que te levantas, cada día que caminamos, cada día que le ofrecemos sacrificios vivos y agradables a Él. Sacrificios vivos. ¿Sabe cuál es el sacrificio vivo? Usted y yo. Usted y yo somos los sacrificios vivos que le agradamos a Él. Usted y yo somos la adoración que adoramos a Él. En el antiguo pacto habían sacrificios muertos. Era un toro, eran aves, ovejas, corderos. Todo eso eran sacrificios muertos que te hablaban de la persona de Cristo. Pero ahora Dios no está exigiendo sacrificios muertos, sino que ahora nos dice, nosotros somos los sacrificios vivos, que estamos delante de Él, 24/7 adorándole. En las transiciones necesitamos estar conscientes de la vida operativa de Cristo en nosotros. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús y espero que hayan recibido esta clase, esta administración en su espíritu, para que sigamos avanzando en las transiciones. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.